Buen lunes para toda la comunidad de Meditación en Ti. ¿Cómo se encuentran? Vamos a tener esta charla meditativa, retomando este ciclo de charlas meditativas y pequeñas meditaciones que empezamos la semana pasada. Esta semana vamos a hablar sobre la compasión. La semana pasada hablamos sobre ego y espiritualidad, y esta vamos a reflexionar un poquito sobre la compasión y también evidentemente hacer una meditación corta para reforzar todo lo que hablemos a lo largo de estas media hora, 45 minutos. Si no se pueden quedar, no se olviden de que la charla queda grabada y queda puesta en el canal de Instagram TV, en el canal de YouTube, y que ojalá se den la oportunidad de escucharla y de pasar por las meditaciones que hemos hecho en otros ciclos de meditación, para que puedan practicar, porque esencialmente todas estas cosas es bonito entenderlas también desde la mente y la razón, pero aún más o mucho más desde la práctica. Pedirles también que se queden, que los que no se queden pues vuelvan, y que quienes se queden al finalizar el video, cuando ya yo lo ponga, lo publique en el muro, ojalá nos hagan un comentario o lo compartan esto más para que tenga más difusión y llegue a más personas que probablemente se puedan servir del contenido que comparto acá. Entonces los voy saludando en España 14 horas, Latinoamérica o Bogotá 7 de la mañana, yo otra vez aquí. Este ha sido mi refugio a lo largo de las últimas 2 semanas, este espacio donde me siento a calentarme porque me ha dado muy duro el frío bogotano. Curiosamente, yo siendo de aquí, habiendo crecido acá, ahora me siento un poco abrumada con la temperatura de esta hermosa ciudad. Contarles también lo que ya les había dicho, que el ciclo va a ser octubre, espiritualidad, en noviembre, gestión emocional, y en diciembre, cierre de ciclos y todo lo que tiene que ver con el desapego y el terminar de soltar lo que nos haga falta soltar. Y luego tendremos una pausa por fiestas navideñas y volveremos a empezar en enero. Entonces, pues siendo las 7 en punto acá en Bogotá y las 14 horas en España, empezamos entonces con este tema de compasión, y lo quise enlazar con todo lo que hablamos la semana pasada del ego, y ojalá se pasen por ahí de verdad y repasen la reflexión que hice sobre el ego, porque la compasión es una de las virtudes, digamos, o de las habilidades que creo yo nos ayuda a gestionar un ego sano. Nos ayuda a, como les dije, domesticar ese ego y de esa manera poder emprender una ruta hacia la integración del ego como parte de la divinidad, ¿no? Y es la compasión, esa virtud que emerge de lo profundo de la práctica meditativa, y que nos va dando naturalmente la capacidad de domesticar a ese ego. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos en amor y compasión, en el cerebro se desactivan las zonas asociadas al yo automáticamente, y entonces lo que empezamos es a diluir ese ego entre el amor y la compasión. Pero surgen muchas dudas y muchas inquietudes al respecto de este tema. Yo seré breve, obviamente, porque al final este tema hay máster en compasión, hay cursos enteros en compasión, porque es un entrenamiento, ¿sí? Entonces, digamos que acá les voy a compartir unas pinceladas sencillas para que empecemos a entrenarnos en el arte y la virtud de la compasión, y ojalá que ustedes se inquieten por investigar más y por estudiar más del tema, porque yo creo que es una de las vías o rutas o caminos más bonitos para el autoconocimiento y para la autorrealización. Entonces, yo les había dejado como una cajita de preguntas donde varios pusieron pues varias preguntas, ¿no? Entonces preguntan, ¿son empatía y compasión lo mismo? Esto es importante, me pareció interesante porque me lo preguntaron varias veces, ¿no? ¿De qué manera puedo sentir compasión por alguien que me hace daño? Porque tal vez sea fácil sentir compasión por alguien que amo, por alguien que me cae bien,
pero quizás por alguien que no me cae tan bien, ¿cómo llegar a ese expresar la compasión por alguien que tal vez nos confronta, ¿no? Y la compasión me lleva a solucionarle los problemas a otros. Entonces voy a tratar de darle causa y curso a esta pequeña charla para hablar un poquito de responder estas preguntas y que ojalá, pues, si quedan inquietudes, me las dejen puestas en esta publicación para seguir compartiendo y debatiendo sobre la compasión, ¿cierto? ¿Cómo se cultiva esta hermosa virtud, no? Entonces, hay un libro que me gusta mucho que escribió Francesc Torralba que se llama Compasión, se los recomiendo, donde él dice que los humanos nacimos naturalmente con la capacidad de compadecer. No nacemos con la capacidad de amar. Eso es interesante, ¿no? Sí, porque de hecho en las manifestaciones egoicas, una de las manifestaciones egoicas más interesantes es cuando el niño se da cuenta de que es yo, ¿no? Cuando el bebé nace pues totalmente limpio y normalmente habla como en tercera persona, ¿no? Se refiere a sí mismo como una tercera persona. Y hay un momento en que él descubre que es él mismo, ¿no? Y dice yo, ¿sí? Y en ese momento emerge el ego. Y ese ego que sale en esa primera etapa está muy matizado por el apego también, ¿sí? Porque es el momento en que a través del apego se construye pues muchos rasgos de lo que es nuestra personalidad y es necesario, ¿sí? Entonces es como ese ego empieza en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento, y aunque creemos que nacemos con la capacidad de amar, el amor es algo que se aprende. Pero lo que sí nacemos es con la capacidad de compadecer naturalmente, ¿sí? Entonces los mismos niños, ustedes se dan cuenta que cuando ven, por ejemplo, a alguien llorar o a alguien en sufrimiento, naturalmente empatizan, ¿cierto? Y se compadecen. Entonces es muy bonito porque de ahí emerge el amor. Con lo cual, lo primero a no olvidar es que lo que buscamos no es aprender a ser compasivos, sino recordar cómo se manifiesta esa noble virtud en nosotros, ¿ok? Por tanto, la compasión no se aprende, la compasión se recuerda. Y esto ya es una ganancia increíble, ¿sí? Porque si ya sabemos que está dentro de nosotros y que se desarrolla además cerebralmente, tiene unas zonas en las que se ubica, pues hay esperanza, ¿no? De saber que en algún momento puede surgir y emerge esencialmente cuando soltamos los patrones egoicos, ¿sí? Por eso anclé el tema de la semana, de esta semana, ¿sí? Entre un ego más domesticado, más fluye la compasión naturalmente. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia entre empatía y compasión? Porque solemos confundirlo mucho. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo voy a dar cursos en las empresas, normalmente no hablo inmediatamente de compasión, sino primero hablo de empatizar. Pero sí hay una gran diferencia en la manera en que se manifiestan estas dos cosas. La empatía es esencialmente la capacidad de reflejarnos en el otro y ponernos en el lugar del otro. Esto, digamos que se tiende a confundir con la compasión, porque la compasión es prácticamente parecido, o sea, nos podemos poner en el lugar del otro, pero no nos espejamos necesariamente en el otro cuando estamos compadeciendo, o sea, no nos espejamos totalmente. Entonces, en nuestro cerebro hay algo que se llama las neuronas espejo, y esto hace que resonemos con el otro, ¿sí? Entonces resonamos con el otro y empezamos a tener una sincronía. De hecho, la gestión emocional en nuestro cerebro, o digamos que la activación de las emociones, se manifiesta en un lugar que se llama la amígdala. Y nosotros tenemos algo que se llama la resonancia amigdalina. Y esto también funciona como con las neuronas espejo, y es que cuando alguien, digamos, llora o siente dolor, nosotros tendemos, por resonancia de estas neuronas espejos, por resonancia de la amígdala, a sentir el dolor del otro, ¿sí? Pero lo que pasa con la empatía es que, digamos que las neuronas espejo que hacen es como cuando reflejamos las reacciones básicas, ¿no? Por ejemplo, que alguien bosteza
Y entonces decimos, ay, a mí me prendiste el bostezo, ¿no? Eso sucede por esta condición cerebral. Entonces, o alguien estornuda y puede que a mí también me den ganas, o como este tipo de contagio de reacciones o acciones básicas, biológicas, también se da desde los estados emocionales. O sea, también nos espejamos en los estados emocionales y ahí está la empatía. Entonces empatizamos y el estado emocional como que me lo pegaran, ¿no? Y es bonito, pero no es compasivo del todo, ¿cierto? Porque a diferencia de esto, la compasión lo que hace es llevarnos a un estado en el cual nosotros estamos conscientes del sufrimiento nuestro, del sufrimiento del otro, o sea, empatizamos, pero no nos espejamos totalmente en el sufrimiento del otro, es decir, no sufrimos con el otro, ¿sí? Va más allá de simplemente como el círculo empático, porque con la empatía además nos podemos espejar tanto en lo positivo como en lo negativo, lo que dicen las madres en algún momento como, ay, tal persona con la que te juntas es mala influencia, y tú empezaste a ser como esta persona, pues está un poquito como este tema de empatizar, no discrimina entre positivo o negativo, y podemos empatizar tanto para lo positivo como para lo negativo, y bueno, que está muy bien la empatía, obviamente, yo no estoy diciendo que no, pero es interesante que distingamos la diferencia entre estos dos términos. Con la compasión, además de activar estados empáticos, porque yo diría que la compasión casi siempre lleva esta dosis de empatía para poder desarrollarla, ¿verdad? Tenemos la posibilidad de aceptar el camino del otro como un camino o un sendero que es distinto al nuestro, ¿sí? Esto es súper interesante, ¿no? Entonces, lo que realmente mueve la compasión es el deseo profundo del fin del sufrimiento, tanto el mío como el de los otros, y desde el entendimiento y la comprensión de que cada uno tiene un reto evolutivo y unos aprendizajes acá. Entonces va más allá de sufrir con el otro, ¿sí? No tiene que ver con eso. El empático puede llegar a sufrir con el otro. El que se compadece, aunque puede reflejarse, ¿verdad? Puede tomar distancia del sufrimiento y actuar de acuerdo a lo que desde una intuición profunda se da cuenta que es lo mejor para el otro. Entonces el compasivo normalmente no se pega, o no siempre se pega al patrón de sufrimiento del otro, es decir, no tiene este espejo de contagio del sufrimiento, ¿sí? Lo puede llegar a sentir el sufrimiento que tiene el otro enfrente, ¿cierto? Pero lo siente sin que eso lo gobierne, y de esa manera toma las decisiones para acompañar y tener presencia para el otro. Entonces el compasivo, en lugar de pegarse a la línea del sufrimiento, lo que hace es estar presente, ¿sí? Y a través de esa presencia entregar amor, porque lo que desarrolla muchísimas veces, lo que de verdad desarrolla el amor también es la compasión, ¿no? Y recíprocamente. Entonces, esto indica que el compasivo no siempre se queda sufriendo con el otro, sino el compasivo lo que hace es desearle profundamente a quien tiene enfrente el sufrimiento y a sí mismo el final de ese padecimiento, ¿sí? Entonces, no busca realmente solucionar el problema. El empático, en cambio, sí. El empático quiere como, vamos a resolverlo juntos, ¿sí? O vamos a entrar en esto juntos. El compasivo lo que busca en realidad es adherirse al fondo de la situación, entendiendo que sufrimiento es sufrimiento, ¿sí? Y hay personas que pueden sufrir por cosas que para nosotros son muy simples y que pareciera no tener sentido, pero al final es sufrimiento, ¿sí? Y el compasivo no discrimina entre sufre más o menos, ¿cierto? Sino que recibe la señal de hay sufrimiento y se esfuerza y se esmera para desde un lugar
de mucha presencia, por eso la meditación es tan importante aquí, ayudar a minimizar ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se practica? Porque es que, claro, creemos que solamente se trata de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y la compasión, además de ponernos en el lugar del otro para poder fluir con lo que el otro siente, ¿sí? Nos invita a reconocer en el otro la verdad, ¿sí? La semana pasada también hablábamos un poquito de eso, de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dejarlo de ver como un ser insuficiente e incompleto, ¿sí? Porque al ser compasivos, a veces creemos que la compasión es sentir pesar por el otro, y no, ¿sí? Todo lo contrario, es poder recordar quién es el otro, quién soy yo por encima de su sufrimiento. Es decir, dejo de percibir al otro como un ser incompleto que necesitaría de mi ayuda para poder salir adelante, y lo empiezo a recordar como lo que realmente es, un ser divino, perfecto y completo. Y recuerdo que todos estamos hechos de la misma esencia, luz, espíritu, que todos somos eternos, que todos, esto que dicen las religiones de la vida eterna, que lo hablé la vez pasada con el tema del ego, se hace una certeza dentro de nosotros. Y es tanto la certeza que sabemos que aunque el otro está sufriendo, ese sufrimiento no va a durar para siempre, o cuando yo esté sufriendo, ese sufrimiento no va a durar para siempre, y que simplemente es parte de mi reto evolutivo. Y entonces cuando yo empiezo a proyectar sobre el otro, sobre mis relaciones o sobre mí, la certeza de que no soy un ser carente, sino que soy esta energía, luz, espíritu, ¿cierto? Dejo de percibirlo como un ser incompleto y lo percibo como un ser divino, perfecto y completo. Voy a saber cómo actuar compasivamente para poder apoyarlo en ese dejar su sufrimiento o minimizar el sufrimiento, ¿sí? Entonces, tal vez la primera estrategia es recordar lo que somos de verdad. Por eso es que la meditación nos lleva a la compasión, porque la meditación esencialmente lo que hace es destruir la dualidad, ya lo dije la vez pasada. Y entonces cuando se destruye la dualidad, esto del bien y el mal, el luz y la sombra, el estar decidiendo todo el tiempo entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, al destruir esa dualidad, al disolverse esa dualidad, emerge la verdad de lo que somos y le perdemos el miedo a la muerte. Y le perdemos el miedo a los eventos confrontantes de la vida y nos damos cuenta que simplemente son parte de la evolución de conciencia colectiva, ¿cierto? Universal, ni siquiera colectiva, universal. Y es ahí cuando emerge la compasión. Entonces, la otra parte interesante para poder cultivar la compasión es poder ver al otro tal como nosotros, o sea, dejamos de percibirlo a él como el único sufriente, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nosotros también estamos batallando en ese mar de sufrimiento, de una u otra manera. Entonces no discriminamos entre el sufrimiento del otro es mayor que el mío o menor, sino simplemente lo que dije hace un rato es sufrimiento, ¿sí? Cualquier cosa que te vincule a estados mentales de divagación, rumiación, imaginación, suposición, todo de irme al futuro, al pasado, suponer que está sucediendo esto, el que la mente va así, ya es sufrimiento. Ni siquiera tenemos que hablar de los sufrimientos asociados a lo que nos provee la tierra, como una mala economía o el sufrimiento por el duelo de una relación de pareja, no. El sufrimiento que te trae tu mente, que es el peor de todos, ¿sí? Esta que proyecta todo el tiempo con ese diálogo interno, ¿no? Entonces, otra manera interesante de practicar la compasión es entender que todos tenemos ese sufrimiento y que también tenemos naturalmente la capacidad de saber cómo o de canalizar para poder salir de ahí. Y la meditación pues es una herramienta interesante para ello porque la meditación reduce la divagación mental, ¿sí?
Ya lo he dicho otras veces en otros en vivos, una mente divagante es una mente que se ancla a la infelicidad. ¿Sí? Lo ha comprobado la ciencia, en 2010 salió un estudio en Harvard que lo comprueba. ¿Sí? Entre mayor divagación mental, más infelicidad. ¿Sí? Por lo tanto, y que la meditación lo que hace es fortalecer ciertas zonas cerebrales, como la corteza cingulada anterior, que nos ayuda a que esa divagación se disminuya. Y en la medida en que esa divagación se disminuye, tenemos mayor felicidad, ¿verdad? Y ahí es cuando emerge también la compasión, ¿sí? La capacidad de poder ver lo real y ver lo real que es, lo que realmente somos, esa luz espíritu. Entonces, es ahí cuando entendemos que por más dolorosa que sea una situación, nuestra verdadera esencia jamás puede ser amenazada. ¿Sí? Eso que decía Jesús de Nazaret, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que soy. Ese soy el que soy emerge de la práctica de la compasión y podemos entender que nada nos amenaza realmente. Entonces dejamos de ponernos en el lugar de víctima o de victimizar al otro por su sufrimiento. Y lo que empezamos a entender es que eso que nos confronta en el día a día hace parte de algo que se llama evolución y trascendencia y que va a ser parte también de las memorias colectivas y del conocimiento colectivo, ¿no? El conocimiento que se va enlazando generación tras generación y todo lo que nosotros vivimos día a día hace parte de esa rueda karmática, por decirlo de alguna manera. Entonces, por tanto, una de las mejores formas de anclarnos a la compasión es dejar que todo sea como tiene que ser. Ya está. Dejar que el otro sea lo que tiene que ser, sin juzgarlo. Dejarme ser como soy, sin juzgarme. ¿Sí? Y evidentemente, pues, en el momento en que tenga que ejercer alguna acción para que esa energía fluya hacia donde tiene que fluir, pues también hacerlo, ¿no? Entonces, para ser compasivos, es necesario entender que todas las situaciones que son vividas por otras personas o por nosotros mismos pueden ser vividas por cualquiera. Es decir, todo lo que vive el otro puede ser vivido por mí. Y dejar de especializar la imagen que tengo acerca de mí, porque también la neurociencia dice hoy como que nosotros mantenemos una imagen excesiva de nosotros mismos, ¿no? Como que nos creemos una imagen excesiva de nosotros mismos en la cual percibimos que estamos mejor de lo que realmente estamos. Y percibimos que hay cosas que jamás haríamos, ¿no? Estas declaraciones de yo siempre, yo nunca haría, cuando practicamos la compasión desaparecen un poco y estamos más atentos de ver que en este mar de sufrimiento podríamos llegar a caer en cualquier patrón mental o en cualquier patrón autodestructivo que puede caer cualquier persona. Es decir, dejamos de ver que los otros son los malos, por ponerlo de alguna manera, y nos damos cuenta que nosotros también podemos ser ese. Porque simplemente estamos ahí navegando en esa rueda de sufrimiento, en esa rueda karmática. Entonces, por lo tanto, una de las formas de llegar también a la compasión o a practicar la compasión es dejar de juzgar lo que sucede afuera. Entonces les recomiendo que se paren en ese lugar de observarse qué tantos juicios tienen sobre lo que pasa con el otro, qué tanto critican, qué tanto están ahí como a él sí, a mí no, él sufre pero yo no, el opinómetro, vuelvo y digo, el que me siento con la capacidad de opinar sobre lo que el otro siente, piensa, sin que a veces ni siquiera me lo pidan. Todo eso no cultiva la compasión. Y al principio, para poder cultivarla, hay que obligarnos con estas estrategias. Entonces, la primera, ya la dije, darnos cuenta que no somos diferentes del otro y quitarle la etiqueta de incompleto
al otro ser o a mí mismo, porque también pues una de las cosas más importantes es practicar la autocompasión y darnos cuenta que somos divinos, perfectos, completos, aún con todo lo que el estar encarnados y transitar esta humanidad nos requiera como reto, ¿no? Y dos, destruir el juicio. Si nos encontramos juzgándonos, constantemente juzgando al otro, escuchemos esa voz y la vamos a callar. ¿Cómo se calla? Pues meditando, ¿sí? Regresando al presente. Entonces, cultivamos con la meditación la capacidad de no juzgar a otros, ¿sí? Para ponernos en su lugar con claridad. Por ahí decían, ¿cómo compadezco a alguien que me ha hecho daño? ¿Cómo puedo llenarme de esa compasión? Entonces, y esta es, claro, ahí digamos que emerge una pregunta muy interesante porque no es tan fácil, ¿sí? Porque acuérdense que quien se siente amenazado es el ego, ¿no? No somos nosotros, nuestra esencia divina, espíritu, luz, no es la que se siente amenazada, es el ego. Entonces, yo lo que les explicaba la vez pasada es que desde la mente o desde la razón, pues muchas veces esto no sucede. ¿Cómo compadecer al otro o al que me ha hecho daño? Lo primero es meditar para mí, ¿sí? Para clarificar, purificar. Y hay una cosa que sucede con la práctica de meditación, es que el amor surge naturalmente y la compasión surge naturalmente. Pero luego obligarte a entender desde una cosa que se llama el discernimiento, viveka, discernimiento, también se los nombré la vez pasada, que muchas veces lo que el otro hace no fue premeditado, ¿sí? No es que esa persona se haya sentado a pensar cómo te iba a dañar, a veces sí, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no es así, sino que también está respondiendo, sus acciones están respondiendo a su historia de vida, a lo que esa persona ha recibido y ha dado, a lo que esa persona ha conocido, a su experiencia, ¿cierto? Y a través de sus acciones contigo lo que habla es lo que él sabe y lo que conoce, pero no esencialmente que sea malo o mala. Entonces, este viveka, este discernimiento nos lleva a la comprensión de que aún con los errores que esa persona pueda cometer, ella sigue siendo luz espíritu y tiene una parte divina. Y entonces, oblígate a percibirla completa aún por encima de sus errores, ¿cierto? Y para eso, a mí me gusta mucho el planteamiento del budismo con los inconmensurables, ¿no? Metta, amor incondicional, karuna, compasión pura, mudita, alegría empática y upecha, que es el discernimiento, la ecuanimidad. Entonces pueden pasar por ahí, yo tengo como varias charlas al respecto de estos inconmensurables porque es algo que practico bastante. Entonces la idea es como poder entender que el momento en que esa persona actuó de la forma en que actuó, seguramente estaba preso de un patrón egoico que le hizo sacar a su perro guardián, digo yo, a su perro guardián que es el ego, para protegerse, y esto todo está filtrado por la experiencia que ha tenido. Pero que no olvides que esa persona, al igual que tú, sufre, ¿cierto? Que esa persona, al igual que tú, también es luz, espíritu, siempre. Pongo un ejemplo para entender la compasión y entender esto de la luz espíritu, y es como, siempre lo pongo, es que es como si fuéramos un boli, un esfero, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo del boli, que tiene una mina con una tinta, ¿no? Adentro, que es la que nos deja escribir. Y esa tinta en todos siempre es la misma, luz, espíritu, que es nuestra esencia, lo que llamamos Dios en nosotros, ¿sí? Y el ego le fabrica un empaque, o sea, lo que está por fuera, ¿cierto? Entonces tenemos bolis transparentes que nos permiten ver la luz espíritu desde afuera, como por ejemplo, pues estas personas que vemos y percibimos que están tan iluminadas, no sé, como el Papa Francisco, el Dalai Lama, estos maestros iluminados, pues se les ve la luz espíritu, aún con el empaque que el cuerpo fabrica, ¿no? Y hay otros bolis o esferos que tienen
otros empaques, ¿no? Entonces hay empaques como el Mont Blanc, que no permiten ver la luz de espíritu, o estos muñequitos que se vuelven el empaque del, no sé, por ejemplo, vas a Disney y te sale como el muñequito del Mickey Mouse, y pareciera que es otra cosa, ¿verdad? Porque el ego ha fabricado ese empaque, esa carcasa, pero adentro también está esa luz espíritu, que es realmente la tinta con la cual está hecho ese boli o ese esfero. Me gusta esta analogía, esta metáfora, porque recordemos que todos hemos construido una cosa que se llama la personalidad o la identidad, y eso ha sido pues obviamente hecha para podernos proteger o tomar una máscara con la cual mostrarnos al mundo, pero la compasión nos lleva a destruir esa máscara y poder ver verdaderamente la esencia del otro por encima de lo que percibimos como real a simple vista, ¿sí? Es el poder decir te veo, ¿sí? Te veo en el filtro de la compasión, bajo el filtro de la compasión. Entonces, hay algo interesante, y es que cuando empatizamos muchas veces creemos que tenemos que hacer por el otro, ¿no? Cuando compadecemos, no. Cuando compadecemos entendemos que no es necesario pescar por el otro, sino enseñarle a pescar, que es diferente. Al ser compasivos, lo que entendemos es que en la ruta de la paz interior cada uno tiene sus retos evolutivos, cada uno tiene sus batallas, ¿no? No lo vamos a dejar que se ahogue si está en nuestras manos ayudar, pero sí es que tenemos la capacidad de ver que hay cierto tipo de sufrimiento que también es un llamado del alma a poder como surgir como el loto, ¿no? Que sale del lodo, o como poder surgir como el ave fénix. A veces se necesita caer profundo en el hoyo, y eso también es compasivo, ¿no? Entonces por eso muchos maestros dicen que hay ciertos tipos de amor que creemos que están un poquito corruptos, porque creemos que al amar y al hacerle todo al otro y al solucionarle todos los problemas al otro estamos siendo compasivos, y de repente lo que estamos es declarando al otro incapacitado para poder asumir sus propios retos y superarlos, y lo que estamos haciendo es incapacitarlo más. Entonces hay que tener cuidado con esto. Mostramos nuestra presencia y nuestro acompañamiento, eso es lo más compasivo que hay, la presencia, el acompañamiento amoroso sin interferir en el aprendizaje que el otro tiene a través de su experiencia. Entonces muchas veces va a representar, ser compasivos va a representar tomar distancia y dejar que el otro viva lo que tiene que vivir, y desde el corazón desearle que pueda encontrar la realización que tiene que encontrar a través de esa experiencia. Entonces, lo que quiero pedirles es que pues nos hagamos cargo de nuestra parte en cuanto a obligarnos a eso, a ser más compasivos, más amorosos, a recordar esa compasión que se ha dado entre nosotros. Tips: visualizar a la persona y visualizarte en esa situación para poder como entender su sufrimiento, ¿no? Eso ayuda bastante. 2, ya lo dije, ayuno de opiniones, de juicios, eso va bastante bueno. Y por último, pues lo que vamos a hacer hoy, que es para mí tal vez la ruta más efectiva, meditaciones de gratitud, de amor bondadoso y de compasión. Entonces hoy vamos a hacer una práctica cortita de amor bondadoso, que ya la he hecho antes. Si quieren profundizar en las prácticas, váyanse al canal de Instagram TV, porque estas charlas no son esencialmente para la práctica, sino para conversar un poquito y como podernos llenar de otro tipo de reflexiones. Entonces vamos a concentrarnos un ratico. Yo diría que no alcanza ni siquiera a hacer meditación. Yo me voy a sentar aquí en postura de meditación zen, sobre las rodillas y sobre los talones, perdón, y cada uno vaya encontrando su postura. Entonces nos
nos vamos a concentrar en amor bondadoso, que es una de las prácticas que más desarrolla compasión. Entonces, rueda tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Si quieres, mueves el cuello. Vas preparándote para encontrar y alcanzar quietud. Elonga tu espalda, relaja tus hombros. Y haz de cuenta que el tope de la cabeza se va ligeramente hacia el cielo, la parte posterior del cráneo se elonga y el pecho se abre. Vamos buscando entrar aquí al centro del pecho, a ese corazón espiritual. Vas a juntar índices y pulgares y los descansas suavemente las manos sobre las piernas. Todo desde un espacio relajado y tranquilo. Ancla bien tu base a la tierra, también desde la comodidad y la relajación. Dibuja una sutil sonrisa en tu boca, punta de la lengua detrás de los dientes superiores. Y fija tu mirada interna en el entrecejo, en el espacio entre las cejas. Observa primero el estado de tu mente. ¿Cómo se encuentra tu mente en este preciso instante? Percibe si hay mucho flujo de pensamientos, mucha divagación mental. ¿Qué hay ahí en esa pantalla mental? Para regular y calmar vas a empezar a respirar muy suavecito, lento, llevando la conciencia de la respiración en la inhalación a la parte baja del abdomen e inflando tu vientre despacito, como si fuera un globo que se infla y se desinfla en la exhalación. Muy suave, no se infla totalmente, no se infla un 100%, yo diría que como a un 60%, de una manera regulada. Como si tú misma pudieras activar una valvulita que regula la entrada del aire y la salida del aire muy lento. Sintiendo el placer de hacerlo suave, lento. Siente como en cada inhalación entra la vida a ti. Y en cada exhalación esa vida se expande a lo largo de todos los poros de tu piel. Vas a agregar una declaración mental para cada ciclo respiratorio. Al inhalar, te repites para tus adentros: inhalo amor. Y te llenas de ese amor. Y al exhalar, te repites: exhalo bondad. Y expandes esa bondad por todos los poros de tu piel. Y la
entregas al universo. Al inhalar, inhalo amor. Al exhalar, exhalo bondad. Concéntrate en esta frase y en seguir la secuencia con tu respiración. Inhalo amor. Exhalo bondad. Inhalo amor. Exhalo bondad. Inhalo amor. Exhalo bondad. Sigue a tu propio ritmo. Unos instantes más, repitiéndote el mantra. Cuando la mente se distraiga, nótalo y regresas. Inhalo amor, exhalo bondad. Siente esa bondad por todos los poros de tu piel. Siente ese amor bondadoso por todos los poros de tu piel. Últimos 3 ciclos muy conscientes. Inhalo amor. Exhalo bondad. Y en cuanto termines, suelta tu respiración y observa tu estado mental, tu estado general, cómo te sientes. Agradece por esta pequeña práctica de hoy, por esta reflexión. Y pídele a la fuente que te dé guía y luz para desde la compasión ser instrumento de alivio, de paz, de trascendencia del sufrimiento. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que todos los seres sean libres, felices y vivan en paz. Que a través de mis pensamientos, acciones, emociones,
canalizador, comunicador y ejecutor de esa paz. Om Namah Shivaya. Empieza a moverte suavemente, articulaciones, inhalas, estira los brazos arriba de la cabeza, muévete como el cuerpo te lo pida. Mueve el cuello, los hombros. Y cuando estés listo, lista, vas a abrir los ojos. Bueno, gracias a todos los que se quedaron. Anuncios: este miércoles tenemos un en vivo con Caterina, con Caterina Yoga, que es una gran amiga que tiene una formación que se llama, tiene una escuela que se llama Transformative Yoga, es espectacular, y tiene una formación en Yoga Wheel. Yoga Wheel es la ruedita con la que se hace yoga, que la verdad que es una manera diferente de llegar al asana y tal vez un poco más terapéutica. Entonces vamos a estar hablando sobre ese tema y conversando sobre el tema. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. El tema que vamos a tratar la semana que viene son los inconmensurables, o sea, cómo poder encontrar amor, alegría, compasión y ecuanimidad, y un poco cómo transitar a través de esos temas. Entonces, en esencial el tema va a ser el amor, ¿sí? Ya vamos pasando del ego a la compasión, al amor, ¿no? Y pues pedirles que ojalá compartan esta información con quienes ustedes crean que puede ser de beneficio, porque pues para eso es que lo estoy haciendo, simplemente para entregar un servicio a las personas. Me escriben mucho diciéndome que gracias por este espacio, y al final uno no sabe de qué manera estas cositas pueden llegar a tocar a otros, ¿no? Recordarles que el 17 de octubre se cierran las inscripciones a la formación de meditación online que empieza el 22 de octubre. Ya quedan las últimas plazas, ultimitas, pero pues ojalá se den la oportunidad, y que el 26 de noviembre empezamos la especialización en meditación terapéutica también, que va a estar espectacular. El cierre de inscripciones de esta es el 22 de noviembre. Bueno, les dejo un abrazo enorme y muchas gracias a todos los que se quedaron acá. A ver, los voy leyendo, sí. Bueno, gracias por todos sus mensajes, por su amor, por su cariño. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Chao, chao.